En este video vamos a centrar la atención en Spring Framework, pero lo primero e importante a aclarar es ¿qué es un framework? Una palabra que es muy utilizada en el mundo del desarrollo de software. Un framework es un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios. Todo esto con la finalidad de enfocar una temática particular, en nuestro caso, el desarrollo de software. Un framework sirve como referencia para enfrentar y resolver problemas similares. Un framework en la industria del software es una propuesta estandarizada que sirve de plantilla para organizar el código fuente y así construir aplicaciones. Es importante aclarar que esta manera de organizar el código y la manera en la que los objetos interactúan viene indicada por el framework. Lo primero que diremos es que Spring proporciona un modelo integral de programación y configuración para aplicaciones empresariales modernas basadas en Java, en cualquier tipo de plataforma de implementación. Su mecanismo principal es el contenedor de inversión de control. Este es una implementación del principio Solid inversión de dependencias, implementación particular conocida con el nombre de inyección de dependencias. Este contenedor forma parte del núcleo de Spring. Recordemos qué nos dice el principio de inversión de dependencias. Los módulos de alto nivel no deberían depender de módulos de bajo nivel. En su lugar deberíamos depender de abstracciones, en lugar de depender de objetos concretos. Esto tiene como beneficio crear código desacoplado, código que se puede reemplazar sin consecuencias. En Spring, el contenedor de Inversion of Control es una implementación concreta del principio de inversión de dependencias. La inyección de dependencias es la implementación de Spring del principio deep. Aquí el objetivo es tener un código fácil de mantener, un código desacoplado que puede ser reemplazable. Para lograr este objetivo, Spring provee o inyecta a un objeto los colaboradores que necesita. Esto es, en vez de nosotros tener que crear los objetos colaboradores con new, Spring se encarga de proveer los objetos que se necesitan. La utilidad de la inyección de dependencias se comprende con un ejemplo. Si queremos desarrollar una aplicación separando en capas cada uno de los intereses de nuestro software, dividimos nuestro código en módulos o paquetes, cada uno enfocado a una problemática particular. Un paquete para representar las entidades, otro para los casos de uso, otro para los adaptadores de interfaz y otro para la tecnología específica de base de datos y de interfaz. Aquí, la inyección de dependencias es el elemento que permite enlazar en tiempo de ejecución cada una de estas capas. Este enlace desacoplado permitirá que si hay que reemplazar un paquete específico, como por ejemplo la base de datos, esto pueda realizarse sin modificar el código de las capas restantes. Incluso no hay necesidad de recompilar ni distribuir los paquetes o módulos que no fueron modificados. En la práctica, la inyección de dependencias consiste en inyectar, es decir, pasar a un objeto la referencia de otro objeto. Todo esto con el propósito de que puedan comunicarse y enviarse mensajes. Como un ejemplo, cuando un objeto de la clase A necesita una referencia de un objeto de la clase B,
no va a hacer un new de la clase B. En su lugar, le pedirá al contenedor de Spring que le proporcione un objeto instancia de la clase B. Y el contenedor de Spring será el encargado de proporcionar dicha instancia al objeto solicitante. Aquí el contenedor de Spring será el encargado de gestionar objetos de la clase B. Verifica si ya se ha instanciado un objeto de la clase solicitada, en este caso de la clase B. Si ya se ha instanciado, devuelve la referencia a dicha instancia. Si todavía no se ha creado una instancia de dicha clase, procede a crearla y a devolver su referencia. El mismo mecanismo de trabajo que se aplica a instancias de clases se puede extender aprovechando la inyección de dependencias a nivel de la comunicación entre paquetes. Con esto se consigue gestionar la comunicación entre paquetes de manera desacoplada, es decir, sin dependencia. Y esto tiene el beneficio de poder cambiar paquetes ejecutables en tiempo de ejecución. Pensando a nivel de capas, permite, entre otras cosas, cambiar la tecnología de persistencia de datos o la interfaz de usuario sin necesidad de recompilar el código fuente. Capas realmente separadas, cada una con intereses diferentes. Objetivo central de Clean Architecture. Los objetos que el contenedor gestiona reciben el nombre de beans. Son los conocidos pojos, objetos instanciados de clases simples sin dependencias de frameworks. A estas clases que va a gestionar el contenedor es necesario agregar información de configuración. Nuestras clases pojos con la información de configuración son ingresadas al contenedor de Spring y éste proporciona instancias totalmente funcionales gestionadas. Existen dos alternativas para que el contenedor de Spring obtenga la información de configuración que necesita para gestionar los beans. La primera es proporcionar al contenedor un archivo en formato XML, donde se detalla qué clases serán objetos gestionados. La otra alternativa es utilizar anotaciones Java, que se añaden al código de cada clase que va a ser gestionada. Las dos maneras de proporcionar información de configuración son equivalentes, pero las anotaciones, al estar embebidas en las clases, no requieren abrir un archivo adicional para comprender la manera en que se proporciona a Spring dicha configuración. Una definición de bean es una receta de cómo crear instancias de la clase definida. La receta es importante porque permite decidir cuántas instancias del objeto va a crear y gestionar Spring y en qué ámbito serán utilizados. Las opciones disponibles son Singleton. Spring garantiza que de dicha clase solo se va a crear una única instancia y cuando se necesite se compartirá la referencia a este único bean instanciado. Este es el valor por defecto en caso de no indicar explícitamente el alcance de un bean. Prototype. Permite manejar cualquier número de instancias del bean. Las siguientes son alcances compatibles con la web y las opciones disponibles son Request, nivel solicitud. Spring creará una nueva instancia del objeto definido por el bean cada vez que se reciba una solicitud HTTP. Session. Spring creará una nueva instancia del objeto definido por el bean para cada una de las sesiones HTTP
y entregará esa misma instancia cada vez que reciba una petición dentro de esa misma sesión. Global Session. El ámbito Global Session tiene un comportamiento similar al de Session, pero aplica solo en el contexto de aplicaciones web basadas en portlets. Application. El ámbito Application tiene un comportamiento similar al singleton, ya que Spring creará una nueva instancia del bin definido para cada servlet context. WebSocket. El contenedor de Spring creará una nueva instancia del objeto definido por el bin y la devolverá para cada petición que se produzca dentro del ciclo de vida de un WebSocket. Existen tres formas de llevar a cabo la inyección de dependencias, es decir, de proveer a un objeto el objeto colaborador que necesita. La primera de ellas es a través de un constructor. Usa el método constructor de un objeto para pasar la referencia al objeto colaborador. Otra alternativa es por medio de una propiedad, es decir, utilizando un método set. Se puede utilizar la inyección de dependencias por constructor y por propiedad y también entremezclar las dos posibilidades. Pero se recomienda que si se va a intercalar las dos alternativas, una buena regla general es usar constructores para dependencias obligatorias y métodos setters para dependencias opcionales. El objetivo principal de Spring es la gestión de dependencias, pero con el tiempo la funcionalidad del framework fue creciendo. Para gestionar el crecimiento del framework, Spring fue dividiendo su funcionalidad en módulos. El módulo central, donde está el contenedor de Spring, es el Core Container. Está allí también la funcionalidad encargada de gestionar los bins. Otros módulos importantes son el módulo que permite el acceso a datos, el que permite gestionar interfaces web y el que permite el testing, implementación Spring de testeo unitario. El equipo de Spring ha descubierto que el uso correcto de la inversión de control ciertamente facilita las pruebas unitarias y de integración y promueve ampliamente el uso de TDD y unit test. Como conclusiones de Spring podemos decir que Spring es un framework aplicable a cualquier tipo de proyecto, que promueve el código mantenible, hace hincapié en producir código desacoplado. Además, es el enfoque estándar del mercado en el manejo de dependencias, aunque existen otros enfoques. Soporta testeo unitario y de integración. Implementa principios SOLID y patrones de diseño. Y es perfectamente compatible con la visión arquitectónica propuesta por Clean Architecture. Por último, mencionamos la bibliografía utilizada para armar este video. Dentro de la bibliografía utilizada, es importante recalcar que el sitio spring.io contiene toda la información vinculada al framework, documentación respecto de cada uno de los módulos y proyectos de implementación de cada uno de ellos.